En Ciudad de México, 2 meses antes del asesinato, un hombre que dijo llamarse Oswald visitó las embajadas de Cuba y de la Unión Soviética solicitando una visa que le permitiera viajar a Rusia a través de Cuba. Pero no tuvo éxito. Las autoridades estadounidenses estaban al tanto de este viaje. Le pregunté si alguna vez había estado en Ciudad de México y se molestó mucho por eso. Pero estaba sobre todo perplejo y dijo algo como, ¿cómo supo de eso? Y luego no habló más al respecto. Bien fuera Oswald o un impostor en Ciudad de México, era una información que las autoridades estadounidenses estaban ansiosas por ocultar a toda costa. James Hosty da la explicación oficial para este encubrimiento. Oswald había estado en contacto con V.V. Kostikov, que era el jefe soviético de la KGB para asesinatos y sabotaje en el hemisferio occidental. Creo que el hecho de que Oswald hubiese estado en contacto poco después del asesinato con una persona de esta naturaleza, y debido al hecho de que había pasado 3 años en Rusia, habría hecho que el público estadounidense se indignara de tal manera que nos habría llevado a la Tercera Guerra Mundial. Creo que por esta razón decidieron ocultarle esto al público estadounidense. Cualquiera que fuera la misión real en Ciudad de México, las autoridades estadounidenses de más alto nivel estaban decididas a que nunca fuera revelada. En Ciudad de México, a los agentes de la CIA se les instruyó para que cesaran y desistieran de sus investigaciones de una posible conexión de Castro con el asesinato del presidente Kennedy por parte de Oswald. Casi se produjo un motín entre los agentes de la CIA por esta orden de detener las investigaciones. El embajador en Ciudad de México alegó que recibió órdenes de sus superiores de detener las investigaciones y luego comentó, bien, si el mismo hermano del presidente estuvo de acuerdo, supongo que tendremos que hacerlo. Lo que me indica que el fiscal general Robert Kennedy estuvo de acuerdo con la orden de detener la investigación de la conexión de Castro con Oswald. En las celdas del cuartel general de la policía en el centro de Dallas, a Oswald se le agotaba el tiempo. A lo largo de los incesantes interrogatorios no había ofrecido ninguna información, aparte de negar enfáticamente su participación en los asesinatos tanto del presidente como del agente Tippit. 24 horas después de su arresto, aún no tenía representación legal. Oswald me llamó desde la cárcel el sábado después del asesinato. En realidad llamó 2 veces. La primera vez en la tarde. Solo me pidió que tratara de localizar a un abogado que él estaba tratando de convencer para que lo representara. Y yo le dije que lo haría, porque pensaba que debía tener representación. Pero francamente estaba perpleja porque me llamara y que me pidiera algo en ese momento. Fue una conversación muy breve. Y su voz era muy plana, desprendida, como si nada estuviese pasando a su alrededor o a mi alrededor. Luego volvió a llamar en la noche para tratar de hablar con Marina y simplemente preguntó por ella, como si fuera cualquier día de la semana después del trabajo, como solía hacerlo. Nuevamente muy normal. Me parecía como muy desprendido de lo que sucedía. Durante el resto del día y buena parte de la mañana siguiente, el tiempo de Oswald estuvo lleno de más entrevistas no registradas con funcionarios policiales. Poco después de las 11 de la mañana del domingo, comienza su mudanza a la cárcel de alta seguridad del condado de Dallas. Cuando iniciamos la transferencia aquella mañana, le llevamos sus cosas. Entre ellas estaba un par de abrigos. Uno era color crema y el otro era negro. Hacía un poco de frío, así que le preguntamos si quería ponerse uno de los abrigos y dijo que sí. Le pregunté cuál y dijo que prefería el color crema, pero se lo quitó y dijo, no, creo que me pondré el negro. No sé por qué, porque el abrigo no estaba mal. Pero en fin, le quitamos las esposas, le dimos el abrigo, se lo puso y lo volvimos a esposar. Mientras hablaba con el jefe, le sugerí que lleváramos a Oswald por el elevador hasta el primer piso, lo pusiéramos en un auto en la calle Main, donde no había nadie, y estaríamos en la cárcel del condado antes de que nadie se diera cuenta de que lo estábamos transfiriendo.
Él no estuvo de acuerdo porque ya teníamos la obligación de transferirlo para que la prensa pudiera tomar fotografías y que todos los demás pudieran verlo. Y ya saben lo que pasó. Ruby le disparó frente a nuestras narices, lo que no estuvo bien. Ahora el prisionero que lleva un suéter negro sobre su camisa es llevado hacia un auto blindado escoltado por el capitán Fritz. Aquí viene el prisionero. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Le han disparado a Oswald, le han disparado a Oswald. Hay una gran confusión. ¡Qué locura! Ahora es llevado al auto. Hay una gran confusión. Además de tener a Oswald esposado a mí, tenía mi mano izquierda metida en su cinturón por su lado derecho. Tiré de él tratando de colocarlo detrás de mí, pero al no tener ningún punto de apoyo, no pude moverlo lo suficiente. Lo que sí pude hacer fue girar un poco su cuerpo. Si yo no lo hubiese girado, Ruby le habría disparado en el medio, justo donde se halla el ombligo. Como resultado de que yo tirara de él para hacerlo girar en una acción refleja, el disparo lo recibió aquí, a unos 10 centímetros a la izquierda del ombligo. La bala lo atravesó por completo y se alojó justo debajo de su piel, en el lado derecho. De haber sido una bala de un calibre un poco mayor, o de haber habido más pólvora en la bala, lo habría atravesado y me habría herido a mí aproximadamente en el mismo lugar. Pero se detuvo antes de salir y yo podía sentirla debajo de su piel como una semilla de uva. Me paré junto al doctor Shires y observé los esfuerzos por salvar al señor Oswald. Recuerdo que le suministraron oxígeno puro porque ya estaba inconsciente y una mínima cantidad de anestesia. Y cuando le abrieron el abdomen, podía escucharse la sangre escapando de la aorta. Recibió casi 4 litros de sangre durante los siguientes minutos en un esfuerzo por resucitarlo. Llegó a recuperar la presión sanguínea durante breves instantes y comenzó a mover sus brazos. Podrá recordar que la bala penetró el lado izquierdo de su pecho, había atravesado su estómago, el vaso, había destrozado la arteria superior en la aorta, había atravesado la vena cava, había pasado a través de la parte superior del riñón derecho, luego a través del hígado y hasta la piel de la pared abdominal en el lado opuesto. En ese entonces había pocos sobrevivientes en Estados Unidos de una lesión simultánea a la aorta y a la vena cava, que fue la lesión más grave que sufriera el señor Oswald. Estaba a unos 7 metros y medio del lugar del disparo. Veía en esa dirección. Y cuando se produjo el disparo, en realidad no sonó como un disparo de pistola, era como apagado, pero sí fue un disparo. Mi primer pensamiento fue que tal vez algún oficial antiguo que estaba listo para retirarse y que se sentía muy afectado por la muerte de Tippit lo había hecho. Ese fue mi primer pensamiento, que un policía le había disparado. Mi primer pensamiento fue que uno de mis compañeros le había disparado a Oswald, pero cuando la multitud comenzó a perder el control y el revólver pasó frente a mi cara, lo tomé y comencé a decir que alguien se lleve el arma, que alguien se lleve el arma. De pronto una voz dijo que ya tenían el arma y allí estaba Ruby. Lo llevamos a la oficina de la policía, lo retuvimos y le pusimos las esposas. El jefe Corry, junto al capitán Fritz y otros altos oficiales habían planificado, según tenía entendido, transferir a Oswald durante la noche, pero las presiones políticas que venían de Washington exigían que Oswald fuera mostrado, que se viera que no lo habían obligado a confesar, que no lo habían golpeado y que lo expusieran al mundo, al sujeto que después de todo estaba acusado por el asesinato del presidente de los Estados Unidos. El jefe Corry no tenía un registro sobre cuándo o cómo iba a ser transferido Oswald.
La orden provino de su superior, quien era el administrador municipal en ese entonces, de manera que sabíamos que esa no era la mejor manera de hacer la transferencia. Pero no teníamos alternativa. Cuando vi a Lee Oswald acostado en el suelo, yo tenía la certeza en mi mente de que iba a morir. Luego fui al hospital Parkland y ciertamente estaba muerto. Fue entonces cuando conocí a su esposa Marina y a su madre Marguerite. Marina, a través de un intérprete de SMU, un intérprete del ruso, le preguntó si podía ver el cuerpo. El doctor me dijo que ella no debía ver el cuerpo, que le acababan de practicar una autopsia y que todavía ni siquiera lo habían limpiado. Pero ella insistió en verlo. Y su madre Marguerite estaba allí y también insistió en verlo. Así que las llevé a ver el cadáver. Había una lágrima en el ojo derecho de Lee Oswald. Y Marina preguntó por medio del intérprete, ¿estaba llorando cuando murió? Y el doctor le dijo que no, que algunas personas mueren con los ojos abiertos y otras con los ojos cerrados, pero que él no estaba llorando cuando murió. Paul O'Connor era un asistente médico en la autopsia del presidente Kennedy la noche del asesinato. Durante muchos años se le prohibió hablar de su aterradora experiencia bajo amenaza de corte marcial. Fue un gran alivio cuando la Cámara del Comité del Asesinato me permitió hablar. Entonces podía sacarlo de mi pecho. Fue un gran alivio poder hacerlo. Y me alegra que se hiciera público. Al menos no tengo que andar por ahí el resto de mi vida, muriéndome de las ganas de decirle a la gente, ¿ustedes no se dan cuenta de lo que hice o lo que vi? Ustedes solo creen lo que se les dice que crean. Y saben que le dispararon, saben que murió y saben que lo sepultaron. Y eso es lo único que sabía el público en general. No sabían lo que nosotros sabíamos. Y ese era un sentimiento terrible que llevaba encima. Al hablar sobre lo que vio en la autopsia de Washington, Paul O'Connor ha expuesto grandes discrepancias en la historia oficial de los eventos de esa noche y particularmente de las heridas del presidente. En Dallas, minutos después del asesinato, los médicos del hospital Parkland, además de notar una gran herida en la parte trasera de la cabeza de Kennedy, también observaron una pequeña herida en su garganta, como explica el doctor Robert McClellan. Mientras lo ayudaba a hacer la traqueotomía, el doctor Perry me dijo que él había hecho la incisión que va en esta dirección a través del cuello para colocar el tubo en la tráquea a través de la pequeña herida que estaba en la parte frontal del cuello. Aparentemente a esta altura, y según entendí, rompió un poco el nudo al pasar. Por lo que me dijo, estimo que el tamaño de esa minúscula herida en esa parte del cuello era tal vez del tamaño de la punta de mi dedo meñique. Muy pequeña, lo que generalmente pienso de ese tipo de herida. Y lo que pensé de esa, según su descripción, era que lo más probable es que fuera una herida de entrada. Lo que mostraron en la fotografía fue una pequeña herida, como así, cuando en realidad era una herida muy fea y de gran tamaño. Era un desastre. ¿Por qué dijeron que así es como se veía cuando no era así? No lo entiendo. La versión es totalmente falsificada. Pero las fotografías oficiales de la autopsia no son el único aspecto dudoso de los eventos de aquella noche. Cuando alguien recibe un disparo y muere, usualmente realizan lo que llaman una investigación legal post-mortem. Esto involucra el trazado de la trayectoria del misil, por dónde entra y por dónde sale, y qué ángulo describía. Nosotros no hicimos nada de eso. Aparentemente no estaban interesados en nada de eso, en cómo sucedió y desde dónde sucedió. Nadie había mencionado
si le habían disparado desde el frente, desde atrás o desde el costado. Recuerdo que el Dr. Humes estaba por tirarse de los cabellos, porque era una persona muy meticulosa. Y cuando comenzaba a hacer algo, el almirante Berkeley le decía, no haga eso. Entonces se ponía tenso y tenía que continuar con otro procedimiento. Yo pensaba para mis adentros, esta es una noche de veras increíble y extraña. Sentía que estaba en una especie de historia de horror, que era real. Pero lo que realmente me atemorizó fue cuando varios días más tarde, después de la autopsia, se nos ordenó asistir a la oficina del oficial al mando. Todos los que tuvimos algo que ver con la autopsia. Allí firmamos órdenes que indicaban que, bajo pena de corte marcial, no divulgaríamos ninguna información ni hablaríamos con nadie. Eso me atemorizó. El doctor Cyril Wecht, un distinguido patólogo forense y temerario crítico del encubrimiento, piensa que aún se puede establecer la verdad. Creo que aún hoy sería posible determinar cómo de hecho John F. Kennedy fue asesinado. Probar que hubo dos personas disparando. Quisiera ver que se haga una verdadera investigación de homicidios. Quisiera ver agentes del FBI y otros funcionarios de la ley entrevistando personas que estuvieron involucradas en la cadena de custodia. Que hallen dónde está el cerebro, dónde están las radiografías de las heridas internas del pecho, que hallen dónde están las diapositivas de los tejidos microscópicos. Quisiera que se juntara toda la evidencia y que se realizara un exhaustivo análisis científico. También quisiera que se repitieran algunos experimentos, que se le disparara a un maniquí con municiones de tipo militar de 6.5 milímetros, utilizando restos de animales y cadáveres humanos para simular las fracturas óseas del gobernador John Connally, y que veamos cómo son esas balas. Esas cosas se pueden hacer. Si se hacen, estoy convencido de que el informe de la Comisión Warren se derrumbaría como un castillo de naipes, y por supuesto las personas del otro lado no son estúpidas. Ellas también están convencidas y saben que eso es lo que sucederá y que es exactamente la razón por la que una nueva investigación de ese tipo no se realiza. Pero la voz cuestionadora del pueblo estadounidense se rehúsa a permanecer en silencio. Cada año, en el aniversario del asesinato, una dedicada banda de incrédulos se reúne en la loma de césped de la Plaza Dilley. Representan a esos millones de estadounidenses que se niegan a aceptar las mentiras oficiales de su gobierno. A través de sus diversos esfuerzos y de su persistencia, críticos como estos han mantenido con vida la búsqueda de la verdad. En un principio, como la mayoría de las personas, yo también creía en el informe Warren. Creo que todos debimos hacerlo. Necesitábamos saber que no había un grupo de sin nombres que se salieron con la suya, que había sido resuelto. Pero mientras más se escribía, mientras más sabíamos, más preguntas surgían. Por cada pregunta que se respondía, 10 más necesitaban ser respondidas. Y sentí que por nuestra paz interior necesitábamos saber más de lo que le había sucedido al presidente Kennedy. No nos dijeron la verdad.